gracias. La mayoría están viendo este tema por primera vez, está completamente bien. Entonces, bueno, les cuento. Qué es un proyecto de RStudio? Primero, cuando nosotros trabajamos en una sesión de R, en una sesión de RStudio, que es pues una de las herramientas más comunes, ¿no? Existen otras aplicaciones que nos permiten igual trabajar con el código, por ejemplo, quizá los notebooks de Jupyter, que también puede utilizar el lenguaje R, pero ah, la aplicación de RStudio ha sido como que el default o la aplicación por defecto que siempre cuando empezamos a aprender R, nos enseñan cómo empezar a escribir en RStudio, ¿no? Entonces, nada más para diferenciar, en caso que alguien no lo sepa, R es el lenguaje, ¿no? Entonces, normalmente nosotros descargamos el lenguaje R o incluso en muchas computadoras ya viene instalada una versión. Em, Cuando nosotros descargamos R, pues lo hacemos desde la página de CRAN, y esto implica solamente pues el lenguaje como tal, ¿no? Ahora, tenemos una consola que es como muy rudimentaria incluida en la instalación de este paquete. Sin embargo, no es muy amigable para poder visualizar los resultados. Por ejemplo, solamente nos permite esta consola como que viene integrada con el lenguaje, solamente nos permite pues escribir y ejecutar el código, también nos permite ejecutar scripts, pero como que no es tan amigable para poder estar viendo al mismo tiempo qué variables ya hemos creado, si por ejemplo tenemos cargados ciertos paquetes o no, para visualizar las gráficas, o sea, como que si queremos hacer todas esas cosas tenemos que estarnos moviendo a quizá como que nuestro folder de los resultados y luego el código como que no es tan fácil de guardar, etcétera, ¿no? Entonces, RStudio es la aplicación. R es el lenguaje, RStudio es solamente la aplicación que nos permite utilizar el lenguaje R y que nos provee un ambiente más amigable para poder pues realizar la escritura de nuestros programas. Ahora, cuando nosotros abrimos una sesión normal de RStudio, lo voy a hacer aquí. Ustedes probablemente están acostumbrados a que al abrir su sesión van a establecer su directorio de trabajo, ¿no? Entonces, si abrimos una sesión normal de RStudio, les aparece algo como esto, donde está la consola y ya sea en la consola o en su script donde empiezan a guardar su código, seguramente lo primero que hacemos es establecer el directorio de trabajo con ZWD. Y esto está bien, digo, pues la función existe y todo, pero el problema es que cada vez que nosotros queremos regresar a trabajar con nuestro análisis, tenemos que seguir esta misma ruta, ¿no? Abrir la aplicación, establecer el directorio de trabajo y luego quizás si queremos realizar otro análisis, entonces cerramos esta sesión y abrimos otra y nos movemos a nuestro directorio de trabajo. Y eso como que no es tan práctico, ¿no? Se puede hacer, pero no está tan práctico. Entonces, existe algo que nos facilita la vida especialmente cuando tenemos múltiples proyectos en los que estamos trabajando y cuando ya tenemos archivos asociados a cada uno de esos diferentes proyectos. Por ejemplo, un análisis de RNA-seq y luego a lo mejor estamos analizando por otro lado un metagenoma. Entonces, claro que esos van a ser como dos análisis completamente separados, van a tener diferentes variables, diferentes paquetes con los que estamos trabajando. Entonces, el proyecto de RStudio básicamente nos ayuda a hacer tres cosas. Es como generar un folder especial para cada uno de nuestros proyectos, pero además se va a generar un archivo que es el archivo tal cual como el R project, que es como el proyecto de R, que ese pequeño archivo tiene ciertas configuraciones con las cuales se van a automatizar algunas tareas. Entonces, este archivo especial que les cuento nos va a permitir abrir una sesión nueva de RStudio, independiente de las que ya teníamos abiertas actualmente. Em, Va a establecer la ubicación de este proyecto.
Entonces, en esta carpeta que va a ser única para este proyecto en específico, cuando ustedes abran este nuevo proyecto, va a encontrar automáticamente dónde está esa carpeta en su computadora, lo cual implica que ya no tienen que establecer ustedes manualmente el directorio de trabajo, sino que automáticamente esa carpeta va a ser su directorio de trabajo. Y luego también los archivos que estén adentro de esa carpeta van a poder ser llamados de manera relativa, las rutas van a ser relativas a esa ubicación de la carpeta, entonces ya no tienen que utilizar estas rutas muy feas que son, por ejemplo, empezando desde nuestro usuario y luego documentos y luego la carpeta y el subproyecto, etcétera, ¿no? Entonces esas rutas que están larguísimas ya no las necesitamos. Toda, Toda el llamado, todas las rutas a los archivos con los que vamos a trabajar van a tener como raíz esa carpeta específica del proyecto. Entonces, ¿cómo generamos estos proyectos de RStudio? Bueno, hay varias opciones. Una opción es que nosotros no tenemos ninguna carpeta todavía asociada a este proyecto. Entonces, vamos a crear una carpeta nueva. Vamos entonces a pedirle en RStudio, en nuestras opciones de aquí arriba, vamos a ir a File y luego Nuevo Proyecto. Y aquí nos va a preguntar básicamente las tres opciones que ahora les voy a describir. Entonces, la primera es que vamos a crear un nuevo directorio. Y aquí le pedimos que sea un nuevo proyecto. Entonces, ahora le vamos a dar un nombre. Este nombre generalmente es un nombre corto y no puede llevar espacios ni caracteres especiales, excepto por el guión bajo. Entonces, si es un nombre que implica dos palabras, sí las pueden utilizar, pero solo con el guión bajo. El guión medio no le gusta para nombrar cosas en R normalmente. Entonces, vamos a poner como mi primer proyecto. Y después, aquí en esta ventana, nos dice que podemos crear este proyecto como un subdirectorio de una cierta ubicación. Entonces, por ejemplo, a mí por default me aparece que es dentro de mis documentos. Pero si ustedes lo quieren crear en algún otro lugar, pueden ir aquí a la opción del Browse y ustedes pueden navegar en su computadora para seleccionar la ubicación en donde se va a crear esta nueva carpeta. Entonces, si ustedes lo quieren, por ejemplo, en el escritorio, pues se van aquí al escritorio y ya seleccionan que ahí es donde lo quieren hacer, ¿no? Por ahora yo lo voy a dejar en mis documentos. Entonces, bueno, ya lo tengo como mis documentos y después estas opciones, por ejemplo, como crear un repositorio de Git, las vamos a ver más adelante con Ale. Entonces, por ahora no vamos a hacer nada con estas opciones, pero sepan que existen y que más adelante vamos a utilizarlas. Luego, la otra opción que nos da es que podemos abrir nuestro proyecto sobreescribiendo o como que reemplazando la sesión actual que teníamos abierta de RStudio o podemos crear una sesión completamente nueva. Entonces, digamos que vamos a abrirlo en una sesión nueva y después le damos en crear proyecto. Entonces vean que yo ya tenía una sesión aquí de RStudio donde no dice nada. Vean que solo en la parte de arriba solo dice RStudio, ¿vale? Pero luego, si yo me voy a mi nueva sesión que se acaba de abrir, observen que aquí en la parte de arriba tiene el nombre de mi proyecto. Eso es muy padre porque si nosotros tenemos múltiples sesiones, podemos identificar de manera muy fácil en qué proyecto estamos trabajando. Entonces solo tenemos que ver aquí en la parte superior de la ventanita y ya vamos a ver en qué proyecto nos encontramos. Ahora, comparemos los directorios de trabajo. Entonces, en la sesión original que yo tenía, vean que mi directorio de trabajo lo podemos encontrar aquí en la parte de arriba de la consola. O si yo le pregunto con GetWD cuál es mi directorio de trabajo, pues en este caso el mío es como en la raíz de mi usuario de la computadora. Pero luego, si yo voy a mi nuevo proyecto que acabo de hacer,
Observen que aquí en la parte de arriba de la consola ya tengo información diferente. Entonces dice que estoy dentro de mis documentos y adentro de una carpeta que se llama mi primer proyecto. Igualmente, si yo le pregunto con GetWD, me va a dar la misma información, ¿no? Entonces me da la ruta hacia documentos y mi primer proyecto. Y luego observen que también el buscador de los archivos, que es esta ventana que tenemos en la parte inferior derecha, cambió. Aquí en el explorador de los archivos, en el caso de mi nuevo proyecto, pues ya me dirigió hasta esta subcarpeta que se acaba de crear y me muestra que tengo también un primer archivo que se creó automáticamente. Este es el archivo especial, el ARC Project, que es el que nos permite como identificar que esta carpeta es un proyecto de RStudio y con el cual también vamos a poder reabrir nuestro proyecto una vez que salgamos de esta ventana de RStudio. Si nos vamos a mi sesión normal, la que tenía anteriormente, pues vean que, por ejemplo, mis archivos están localizados en la raíz, que es donde tengo mi directorio de trabajo. Entonces, en este caso, pues tendría que moverme. Si yo quisiera realizar un análisis, tendría que entonces moverme, buscar mis archivos, donde tengo a lo mejor mis mediciones de lo que quiero analizar. Pero pues en el caso de los proyectos, yo ya no necesito eso, no necesito preocuparme por el resto de los archivos de mi computadora, solamente voy a trabajar con los archivos que estén dentro de este nuevo directorio. Ahora pensemos que nosotros ya teníamos un directorio, a lo mejor ya habíamos descargado nuestros archivos. Entonces vamos a hacer nosotros manualmente un directorio. Lo voy a hacer aquí en mis documentos y le voy a poner proyecto 2. Entonces, supongamos que yo aquí ya tenía como algunos archivos. Pensemos que vamos a hacer un archivo de Excel. Pues voy a hacer un archivito súper pequeño aquí. Digamos, columna 1 y valor. Entonces, digamos, aquí tengo un gen 1, gen A, B, gen C, y luego unos valores aquí, ¿no? Entonces voy a guardar esto en mi carpetita, que es la de proyecto 2. Ujú. Ok, entonces ya tengo yo aquí una carpeta previamente en mi computadora y ya tengo datos. Pero ahora decido, bueno, quiero empezar el análisis. Entonces, no necesito mover esta carpeta ni mover los archivos a ningún otro lugar. Podemos comenzar a hacer nuevamente un proyecto de RStudio. Entonces vamos al mismo lugar, hacia File, nuevo proyecto, pero esta vez le voy a decir que quiero hacerlo utilizando un directorio existente y lo voy a buscar. Entonces aquí con Browse, le voy a ir a los documentos, luego vamos a buscar el proyecto 2 y le voy a decir que lo voy a abrir en una nueva sesión. Entonces vean que aquí igual ya me cambió dónde está mi directorio de trabajo, ahora está proyecto 2. Y el explorador de los archivos también ya me movió automáticamente a ese directorio y no me está borrando nada. Entonces, no se preocupen, sus archivos que estaban ahí están a salvo. No los va a borrar ni a reemplazar ni nada. Entonces, lo único que va a hacer es que va a agregar este nuevo archivito, el que es el archivo especial, que es el ARC Project, y podemos ya comenzar a explorar nuestros datos que teníamos en esa carpeta. Entonces, bueno, esas son las dos maneras principales. Más adelante van a ver cuál es la tercera manera, que implica el trabajar con GitHub. Entonces, bueno, ¿por qué queremos utilizar los proyectos? Nos permiten ser más organizados. Como les decía anteriormente, si nosotros utilizamos la forma estándar, que es la automática de cuando abrimos RStudio, pues cuando queramos hacer el estudio de algún set de datos, tenemos que andar buscando en las carpetas de nuestra computadora y luego a lo mejor los resultados, si es que hicimos un heatmap, por ejemplo, pues van a lo mejor a acabar perdidos entre nuestros documentos o perdidos en nuestro escritorio.
y a lo mejor las cuentas que las descargamos de algún sitio web están en nuestra carpeta de descargas. Entonces los archivos andan por todos lados, ¿vale? Pero si nosotros trabajamos con un proyecto de RStudio, entonces nos obliga a ser más organizados y a poner todo en el mismo lugar, porque como les decía, los archivos relacionados a este proyecto tienen que estar adentro de la carpeta en la cual vamos a trabajar. Entonces, tienen que estar adentro del proyecto. Em, una vez que ya tenemos todos nuestros archivos adentro de nuestra carpeta del proyecto, yo lo que les sugiero es que también compartamentalicen utilizando subcarpetas que les permitan entender qué es lo que contiene. Por ejemplo, si tienen varias muestras para su análisis, si tienen, bueno, a lo mejor si es solamente un archivo, pues no necesitan hacer una carpeta para cada muestra, ¿no? Pero a veces tenemos múltiples archivos que corresponden a la misma muestra, entonces quita todos esos archivos, pues pónganlos adentro de una carpeta de datos y que aparte indiquen que es la muestra uno o la muestra 2 o la muestra 3. Em, pueden crear tantas subcarpetas como ustedes necesiten, porque después ya al momento de analizar o de crear las rutas para hacer el llamado a los archivos locales de nuestro proyecto, pues se pueden crear tantos niveles como ustedes necesiten. Entonces, la idea solamente es como que crear algo de organización adentro de nuestro proyecto. Em, como les decía, pues también podemos compartamentalizarlo. Se pueden establecer, bueno, a lo mejor aquí tengo en esta carpeta, tengo los datos, en esta carpeta tengo los resultados, en esta carpeta tengo quizá los scripts, en caso que tengan varios archivos para hacer partes de su análisis, ¿no? Y también lo que les sugiero es que hagan un proyecto específico para cada análisis. Entonces, bueno, que tengo mi análisis de este RNA-seq. Bueno, vamos a hacer un proyecto para ese análisis. Tengo mi análisis del metagenoma. Bueno, vamos a hacer un proyecto para el metagenoma. Entonces, yo les sugiero que tengan también como que un proyectito para cada tipo de análisis. Y algo muy padre es que, como ustedes pudieron quizá observar hace un momento, podemos tener abiertas múltiples sesiones a la vez. Y cada una de estas sesiones tienen un environment, un ambiente completamente diferente. Entonces, en cada proyecto ustedes pueden tener diferentes variables que implican, por ejemplo, leer los datos, quizá en uno del metagenoma, en otro del análisis genómico de poblaciones, o en otro del RNA-seq o del ATAC-seq. Entonces, cada uno de estos proyectos va a tener sus propias variables, sus propios archivos y sus propios paquetes que están cargados en esa sesión. Entonces, esto nos permite que no tengamos todos los paquetes que tenemos instalados en nuestra computadora cargados a la vez. Solamente vamos a cargar lo que necesitemos para cada análisis. Y aparte nos podemos mover entre ellas muy fácilmente porque al tener abiertas varias sesiones, pues a lo mejor si ustedes son las personas como yo que están haciendo parte de un análisis en un momento, pero a la vez están corriendo otro y en lo que termina de correr ese otro, vuelvo y regreso al primero, ¿no? A veces yo eso hago. Entonces es muy útil para mí que puedas tener varias sesiones a la vez. Ok, luego les decía que pues estos proyectos de RStudio también establecen automáticamente el directorio de trabajo. Entonces, ustedes ya no necesitan hacer esto manual y si cierran este proyecto y lo vuelven a abrir, veamos que se va a nuevamente establecer de manera automática. Entonces, vamos a cerrar estos proyectos que hice. Y la forma en la que podemos volverlos a abrir es que aquí en nuestra carpeta, en nuestro buscador de archivos, damos doble clic en este archivo especial que es el R-Project. Y vean que nuevamente, bueno, ya me localizó en mi zona de trabajo, que es esta subcarpeta, ¿no? Bueno, esta carpeta del proyecto. Entonces, yo ya no necesité hacer el ZWD en ningún momento. Ya tengo mi directorio de trabajo automáticamente localizado en esta carpeta. Igualmente, para el otro proyecto, el que hicimos, el primer proyecto, si ustedes
les gusta trabajar desde la terminal, pueden igual moverse a su carpeta. Entonces vamos a movernos a mi primer proyecto. Ajá. Entonces ya estoy aquí adentro de mi carpeta y le vamos a decir Open y el archivo, ¿no? Que es el R Project. Entonces le decimos Open y damos Enter y eso también nos va a permitir abrir el proyecto. Ujú. Entonces igual vean que ya me localizó en mi directorio de trabajo y ya tengo acceso a mis archivos. Ahora también lo bonito es que, como les decía, ya no necesitamos utilizar las rutas que son enormísimas desde el usuario, los documentos y luego la carpeta. Podemos hacer llamados directos hacia los archivos que tenemos adentro de este proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a leer esta, este archivito que creamos con Excel. Entonces, déjenme abrir el proyecto 2 nuevo. Aquí estamos. Ok, en proyecto 2 vamos a hacer una variable. Voy a guardar este rescript. Entonces, vamos a hacer una variable donde lea este archivo que es el Excel. Hay un paquete que es muy útil que se llama Read Excel, que nos permite leer archivos Excel en caso que no lo conozcan. Entonces, con este vamos a leer un XLXL. ¿Y cuál sería, si estuviéramos trabajando en un entorno fuera de un proyecto, a lo mejor tendríamos que proveer toda la ruta, desde el home y luego los documentos y luego el primer archivo, mi primer proyecto, perdón, y luego ya las mediciones. Ah, perdón, es el proyecto 2. Proyecto 2 y ahora sí, mediciones. Ajá. Esto sería como si estuviéramos fuera de los proyectos, ¿vale? Y funciona, ¿no? O sea, esto funciona todavía. Pero ¿cuál es la manera más fácil? Vamos a usar el mismo paquete, FreeDXLS, pero ahora vamos ya a olvidar toda esta parte de al inicio y solamente vamos a llamar a nuestro archivo directamente, que es mediciones. Ujú. Entonces, vean, es mucho más fácil de entender esto que esto. Además, ¿cuál es la ventaja? Si ustedes comparten este análisis con alguien más, pues en la carpeta que ellos creen para este análisis, quizá no va a estar localizado, quizá esa carpeta no va a estar localizada en la misma dirección donde ustedes habían puesto originalmente su análisis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si ustedes comparten este código, quizá a su compañero de trabajo le va a dar un error su análisis, porque va a decir que este archivo no existe, pero no es que no exista en la computadora, sino que la ruta como tal no existe, porque quizás si ellos lo pusieron en descargas, entonces ya no va a existir en documentos, ¿no? Va a existir en descargas y a lo mejor en el usuario de esa persona, que puede ser aquí diferente. Y peor aún, si tienen diferentes sistemas operativos, porque entonces, por ejemplo, en Windows, las rutas no están con esta diagonal, sino que están con la diagonal inversa. Entonces, seguro que esta ruta no va a funcionar en otra computadora. Pero, ¿qué pasa si ustedes comparten un proyecto de RStudio? Entonces, esta ruta siempre va a funcionar. No importa dónde esté este proyecto localizado, porque el proyecto completo como tal es una unidad. Y entonces ustedes eso lo pueden mover a otras partes de su computadora o lo pueden compartir con otra persona y esta ruta va a ser como universal. No importa dónde esté el proyecto, el archivo va a estar aquí, en mi raíz del proyecto. Ujú. Bueno, esta es otra ventaja, ¿no? Que cuando leemos los archivos, ya no necesitamos usar unas rutas absolutas, sino que tenemos nuestra ruta directa hacia los archivos de nuestro proyecto. Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? Y como les decía, esto pues facilita el compartir y el también hacer reproducible el trabajo. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con que queremos reproducir los análisis de un artículo
y no se puede. No se puede porque bajamos el script y tienen unas rutas hacia un archivo que quién sabe en dónde vive porque las carpetas que nos compartieron de los datos del artículo ni siquiera existen. Entonces, eso es horrible. Pero por favor hagan reproducibles sus análisis. Em, el hacer justamente los proyectos es algo que ayuda mucho, porque al ustedes forzarse a tener todo todo en el mismo lugar, todo lo relacionado a este análisis la misma carpeta, aunque lo compartamentalicen en diferentes subcarpetas, pero al final todo forma parte del mismo proyecto. Entonces, cuando lo suban, digamos, a la revista, o cuando pongan el Google Drive, o lo manden por correo, incluso a alguien más, al final va a ser reproducible porque todos los archivos necesarios para hacer ese análisis viven en un solo lugar, en una sola carpeta grande. Ujú. Y además las rutas van a funcionar, no importa quién tenga esa carpeta, no importa en qué computadora lo corramos, todo va a seguir funcionando. Y como les decía, pues ya no tenemos que utilizar estas rutas, ¿no? Que solamente funcionan en nuestra computadora, pero no en la de alguien más. También el tener los proyectos de RStudio nos facilita hacer el, el seguimiento del código y tener control de versiones utilizando herramientas o plataformas como GitHub, GitLab, por mencionar un par de las que son más populares, pero existen también otras plataformas de control de versiones. Entonces, al ratito vamos a ver cómo es que interactúan los proyectos de RStudio con GitHub, por ejemplo, que es como una de las más comunes que se utilizan. Si ya lo han utilizado antes o si no, vamos a hacer una revisión de cómo hacer los comandos básicos para hacer el control de versiones de GitHub. Pero bueno, me imagino que hasta ahora ustedes han estado trabajando con GitHub, los que han trabajado, desde la terminal, que es pues escribiendo los comandos, ¿no? Va a hacer, por ejemplo, git clone y luego quizá modificamos y hacemos el git commit y luego el git push. Todas esas cosas se pueden hacer también desde RStudio. Entonces al ratito vamos a aprender cómo es que se hacen. Pero si ustedes trabajan desde una sesión general de RStudio, eso no se puede hacer. Esas herramientas no están disponibles. Entonces, solamente cuando trabajamos dentro de un proyecto es que vamos a habilitar esas herramientas para interactuar con GitHub y con GitLab, ¿m? O con otras herramientas. Pero en este caso, pues vamos a ver cómo se trabaja con GitHub. Pero es solo si estamos adentro de un proyecto de RStudio. Entonces tengan cuidado con eso porque me ha pasado que personas dicen, oye, es que no me sale la ventanita. Ahorita al rato vamos a ver qué ventanita. No me sale la ventanita de GitHub. Pues es que no estás en un proyecto, ¿no? O sea, si estás en una carpeta general de tu computadora y abres RStudio, pero no es un proyecto, no te va a aparecer. Ay, a ver, esto se empalmó. Pero bueno, es su turno. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Entonces, le vamos a llamar mi proyecto o el que ustedes prefieran. Puede ser proyecto uno o proyecto prueba o el que ustedes prefieran. La idea es que pues practiquen un momento las dos maneras que les acabo de mostrar, que es em, haciéndolo desde creando una carpeta nueva y pues hacer el proyecto y luego hagan manualmente una carpetita en su explorador de archivos y creen el proyecto, pero pidiéndole que lo haga sobre un directorio que ya existía. Y comprueben cuál es su directorio de trabajo. Entonces, em, una vez que ya tengan alguno de estos proyectos, van a moverlo. Toda esa carpeta, por ejemplo, les voy a mostrar. Toda esta carpeta que yo hice de proyecto 2 esta se puede mover a otra zona. Déjenme ver, aquí. Esta carpetita que ya tiene mi art project, mis mediciones y todo, esta la podemos mover. Nada más cierren primero su sesión. Antes de que lo muevan, tienen que cerrar su sesión de RStudio y ya lo mueven a otro lugar y luego vuelvan a abrir ese proyecto para que vean si algo cambió
o si sigue igual, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la pequeña actividad. Perdón que se empalmó aquí el del su turno. Y háganme saber cuando ya termina. Entonces les doy unos minutitos para esto. Ok, algunos hacks. Algunas cosas bonitas que se pueden hacer con los proyectos de ReStudio es que, bueno, yo ahorita les mostré dos formas en las que podemos abrir el proyecto, que es si vamos a nuestra carpeta, damos doble clic en el R Project, o si estamos en la terminal, vamos aquí a la ubicación del proyecto y hacemos el Open del R Project. Esas son dos maneras, pero también tenemos otra opción, y es que si abrimos nuestra sesión de nuestra aplicación de ReStudio y vamos aquí a la esquinita de arriba, vamos a ver que nos dice que en este momento no estamos en ningún proyecto, pero podemos desplegar los proyectos recientes. Entonces, RStudio se acuerda de cuáles son los proyectos en los que he estado trabajando recientemente y desde aquí también los puedo abrir. Una opción es que em, pueden hacerlo directamente aquí, digamos, por ejemplo, el proyecto 2. Si le doy clic sobre el nombre, me va a reemplazar la sesión actual con este proyecto. Entonces vean que la sesión general que tenía ya no existe, ahora ya se abrió mi proyecto. Si quiero abrirlo en una nueva sesión, es decir, que no me reemplace esta sesión que existe, yo todavía quiero trabajar en este proyecto, pero quiero abrir otro también. Entonces vamos de nuevo a la lista y en lugar de dar clic sobre el nombre del proyecto, vamos a dar clic sobre esta flechita que está a la derecha. Entonces esto nos va a abrir el proyecto en una nueva sesión. Ujú. Entonces vean que ahora ya tengo mis dos proyectos aquí disponibles. Y luego la otra opción es que, bueno, aquí solamente tenemos una lista corta de los proyectos más recientes, pero pues si queremos abrir un proyecto de hace mucho tiempo, entonces nada más vamos aquí a abrir proyecto, digamos, voy a decirle, voy a cerrar mi proyecto 2, voy a volverlo a abrir, pero desde aquí. Entonces vamos a proyecto 2, abrir. Y en este caso la única desventaja es que no me pregunta, no me pregunta si lo quiero reemplazar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle abrir proyecto en una nueva sesión, ¿no? Entonces, ok, no quiero que me reemplace esto, quiero abrirlo en una nueva sesión, entonces vamos a esta opción, abrir en una nueva sesión y vamos a mi primer proyecto. Entonces, bueno, aquí ya me lo abrió en otra sesión, ¿vale? Entonces, nada más tengan cuidado en eso. Si le decimos o abrir el proyecto, pues me va a reemplazar la sesión, pero si no quiero que me la reemplace, entonces lo seleccionamos esta segunda opción, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa padre. Eh, luego, si nosotros establecemos como que un nombre similar para nuestros diferentes proyectos, podemos buscarlo en nuestro buscador de archivos, podemos ubicar el nombre y listar básicamente todos los proyectos que tenemos disponibles en nuestra computadora. Entonces, es posible que no nos acordemos cuáles carpetas de acá de nuestro buscador de archivos corresponden a un Art Project o no, a lo mejor corresponden a otras cosas. Pero una forma fácil de buscarlo es que pues podemos utilizar la terminación, ¿no? Como del R Project. Y entonces ya me va a listar todos los diferentes proyectos que tengo y acuérdense que cada uno está en una carpeta específica. Entonces, aunque aquí no me esté mostrando necesariamente, bueno, aquí abajo sí puedo ver dónde está, ¿no? Pero aunque no me dé eh, tan evidentemente la ubicación, no importa, porque en realidad lo que importa es darle clic en este project y me va a abrir el proyecto correspondiente y me va a localizar en esa ubicación, ¿no?
Entonces, no importa si yo no me acuerdo dónde lo guardé, porque a final de cuentas me va a ubicar inmediatamente en ese directorio de trabajo. Ujú. Entonces, es también como una manera fácil de localizar nuestros proyectos. Y la última cosa es lo que les hablaba de las rutas. Una vez que ya nosotros estamos trabajando en un proyecto, pues ya no necesitamos poner como toda la ruta absoluta, ¿no? Y aparte lo que les contaba es que si tenemos sistemas operativos diferentes, pues estas rutas ya no van a funcionar, ¿no? Como en Windows, vamos a tener como una forma diferente de escribir las rutas. Entonces, un paquete muy útil cuando estamos trabajando con proyectos es el paquete here. Y el paquete here nos va a ayudar a construir rutas seguras. Ruta segura me refiero a una ruta que funcione independientemente de en qué computadora estoy, en qué usuario estoy, si moví o no mi carpeta de lugar. Entonces, eso es una ruta segura, algo que sea una ruta que sea estable. Entonces, no depende del sistema operativo, no depende del usuario, no depende de la ubicación de la carpeta. Ujú. Em, entonces, primero, en este paquete, si ustedes no lo han instalado, lo pueden instalar desde CRAN. Entonces, vamos aquí a abrir una de nuestras sesiones. Por ejemplo, en el primer proyecto, ¿no? Entonces, una de las primeras funciones es que nos ayuda a determinar en dónde estamos parados. Entonces, si le preguntamos here, pues me va a dar básicamente toda la ruta hacia mi, mi proyecto actual. Básicamente, esta ruta depende de mi proyecto. Ujú. Entonces, va a tomar como raíz de las rutas que yo voy a construir la ubicación actual de mi proyecto de ReStudio. Y luego, a partir de esta ruta, yo puedo empezar a buscar rutas hacia los archivos que están adentro. Entonces, por ejemplo, mm, vamos a abrir de nuevo el proyecto 2 porque aquí es donde sí tengo un archivo y le voy a preguntar. Vamos a ver, aquí la función here claramente nos va a dar un resultado diferente, ¿no? Déjame hacer esto más grande. El, la ruta que me va a dar ahora, por supuesto, corresponde a la ubicación de este nuevo proyecto, del proyecto 2, ¿no? Que es diferente a la de mi primer proyecto. Ahora, ¿cómo le digo cuál es la ruta para este archivo de Excel? Pues a partir de esta ubicación raíz, que es mi proyecto, con la misma función, vamos a abrir comillas y incluso si le damos clic en el tabulador, en la tecla Tab de nuestra computadora, nos va a listar todos los archivos que se encuentran dentro de nuestra carpeta actual, es decir, dentro de nuestro proyecto. Y entonces, ahora al ejecutar esta línea, lo que nos va a proveer es cuál es la ruta, digamos, como el path absoluto, la ruta absoluta hacia hasta este archivo. Pero este yo no lo estoy construyendo a mano. O sea, si ven que yo no le estoy diciendo exactamente cuál es el usuario, dónde está la carpeta sin documentos, descargas, escritorio, eso lo va a determinar automáticamente la función basado en el proyecto, en la ubicación del proyecto. Entonces, lo único que estoy haciendo es decirle, en donde esté este proyecto, no importa en dónde esté en la computadora, pero en donde esté, busca este archivo y crea la ruta. Ujú. Básicamente para eso funciona este paquete. Y luego, si yo tengo subcarpetas, entonces también puedo construir las rutas hacia esos archivos en las subcarpetas. Entonces vamos a aquí a hacer una carpeta adentro del proyecto. En proyecto 2 voy a hacer una subcarpeta.
Por ejemplo, datos. Vamos a ponerle datos y adentro voy a meter mediciones. Entonces ya no vive en la raíz, ahora vive en esa subcarpeta. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra ruta ahora? Vamos a buscar primero la carpeta, datos, y luego vamos a buscar adentro de datos, mediciones. Y entonces vean que aquí el nombre de la subcarpeta lo estoy separando con una coma del nombre del archivo. ¿Por qué? ¿Por qué no le estoy dando la diagonal? Porque la idea es que esta función va a determinar automáticamente cuál es el sistema operativo en el que yo me encuentro trabajando y basado en eso va a crear la estructura apropiada de la ruta. Entonces, ¿qué pasa si yo les doy automáticamente la diagonal? Que cuando me cambie de sistema operativo, pues probablemente esa diagonal me va a crear un error, porque ya no es compatible con los sistemas donde tengo la diagonal invertida. Entonces, si yo separo los campos con una coma, esta función automáticamente le va a poner la diagonal o la diagonal invertida, dependiendo cuál sea el caso, dependiendo del sistema operativo. Entonces, la forma en la que yo voy a construir mis rutas es sin las diagonales. Nada más le voy a decir en qué subcarpeta me encuentro, recordando que esto es adentro del proyecto. Entonces, tomando como referencia mi proyecto, en qué subcarpeta está y luego cuál es el nombre del archivo. Y ustedes pueden tener tantos niveles como necesiten. Entonces, si aquí tienen adentro de los datos, tienen otra subcarpeta, por ejemplo, muestra 1. Entonces ahora mediciones está dentro de muestra 1. Pues aquí nada más vamos a poner otra coma, muestra 1 y después mediciones. Y me va a crear ya la ruta necesaria para llegar hasta el archivo. Ujú. Y entonces, esto va a ser una ruta segura porque independientemente de quién tenga este proyecto, si se cambia el usuario, si se cambia la posición en donde tengo guardado el proyecto, va a seguir funcionando. Ujú. Lo importante es que la estructura interna no se cambie, porque claro que si ustedes remueven esta subcarpeta y ahora le ponen muestra 2, pues entonces sí ya no va a funcionar, ¿no? Pero eso ya es interno del proyecto. Entonces eso ya es algo que ustedes tienen que actualizar, ¿no? Pero en general la idea es que mientras se mantenga la estructura interna, lo de afuera, la localización externa del proyecto, no importa. Estas rutas van a seguir funcionando. Luego hay otro paquete que también se puede utilizar para crear estas rutas, que es FS. Básicamente tiene el nombre porque es File System. Y funciona de una manera muy similar. Vean que en este caso, para encontrar la ruta hacia mi archivo, en lugar de utilizar el here, lo que utilizo es del paquete FS, la función path. Y este básicamente me va a crear una ruta muy similar. Después, si tengo un subfolder, como ahorita que hicimos datos, entonces nada más aquí en lugar de subfolder le vamos a poner datos y la tabla. E igualmente, pues si tenemos más subfolders internos, vamos a utilizar otras comas para poner la estructura. Entonces vamos a tratar de utilizar este paquete. Entonces, en lugar del here, vamos a poner fspath y aquí debe ser datos, la muestra 1 y luego migraciones, punto X. Entonces, aquí nada más vean que la diferencia es que en here me dio como resultado toda la ruta empezando desde como la raíz de la computadora, desde el home de la computadora. En cambio, FS construye la ruta en posición relativa a mi proyecto actual. Entonces, aquí en este caso, FSPath no me va a dar el usuario y luego documentos, etcétera. Me va a decir, dentro de este proyecto, voy a buscar la ruta datos, luego el subfolder de muestra 1 y luego ya el nombre del archivo. Ujú. Entonces, nada más esa es la diferencia. Pero funcionan
de la misma manera, al final, al hacer el llamado hacia el archivo para leerlo, funcionan igual, porque lo importante es que esto se corra adentro del proyecto. Ujú. Entonces, si lo tengo en este formato o si lo tengo en este formato, las dos rutas van a funcionar. Y de nuevo, esto no depende, esta ruta de FS no va a depender del sistema operativo o de quién lo tenga, va a seguir funcionando. Y también, si ustedes si quisieran, como les dije ahorita, este FS Pad no me da, ay, perdón, acá, no me da todo el home desde usuarios, documentos, etcétera. Pero si ustedes sí quieren que aparezca todo eso, entonces nada más le ponemos Pad Home y entonces ahora sí me va a dar una ruta que empieza desde la raíz de la computadora. Ujú. Pero como les vuelvo a decir, al final lo que importa es la estructura interna del paquete. Entonces, si uso el pad normal o el pad home, de todas maneras, las dos rutas funcionan porque esta misma ruta de datos está dentro de mi proyecto. Y el pad home, pues lo va a detectar dependiendo de, de la ubicación del proyecto. Entonces, igual, aunque lo muevan de usuario, el pad home va a cambiar, pero lo detecta un automático para construir la ruta. Y luego la otra opción es que si ustedes no quieren instalar paquetes adicionales, también existe una función base que es FilePath. Entonces, esta ya existe en R, entonces el propósito es el mismo. Básicamente vamos a poner file.path. Vean que esta viene desde R base. Y luego le damos la estructura que tenemos aquí. Y aquí en este caso, nada más observen que la estructura la construye sin el home, ¿no? Entonces, esta de nuevo es como algo similar al FSPath, donde construye la ruta abajo de nuestra raíz actual, que es como el, el, el proyecto, la localización del proyecto. Pero igual, esta sigue siendo segura porque donde se encuentra el proyecto, sin importar dónde esté, abajo de esa ubicación, entonces ya va a buscar por esta estructura de los subdirectorios y luego el archivo. Entonces, esta es en caso que no quieran instalar otros paquetes adicionales. Y pues eso sería todo en esta sección. ¿Alguna pregunta de esto que vimos?